Hola, en este video final procuraremos hacer un acercamiento a un tema que nos puede permitir complementar o avanzar en la educación mediática o también denominada alfabetización mediática. Este tema de manipulación mediática o de manipulación de masas. En el video anterior utilizaba estas dos imágenes para tratar de compartirles a ustedes y dar a conocer mi punto de vista sobre dos asuntos. El primero, en el cual normalmente nos movemos en los discursos de estudios de manipulación mediática, perdón, o de masas, y es como los grandes medios de comunicación, a nosotros como espectadores, como audiencia, pues nos dan información de una manera muy particular y muy concreta, donde la interacción es un poco unilateral de ellos hacia nosotros y nos convertimos entonces en receptores, en una audiencia pasiva, estática, sin mayor grado de actuación. O la segunda opción, y es que frente a los medios, a radio, prensa, televisión y otros, decidimos excluirnos, alejarnos, bloquearnos. Y esta segunda opción es también perjudicial y negativa, porque entonces no permite los ejercicios que veíamos en los anteriores videos de desarrollo, de crear mensajes y textos propios, situados, informados, críticos, reflexivos, y a partir de esos mensajes y textos entrar en unos ejercicios y unas dinámicas de participación y de actuación social, política, ética. El autoexcluirnos, el decir yo no me voy a dejar influir de estos medios, por lo tanto los bloqueo, me, eh, me alejo de ellos y de una u otra manera no, no estoy eh, involucrado, manipulado, perjudicado por los medios. Pero creo que indirectamente el gran perjuicio, el gran daño es que pues no se están desarrollando ciertos tipos de conocimientos, de habilidades, de actitudes necesarias, importantes en el siglo XXI, pero más allá, las personas que se autoaíslan o auto retiran, auto un poco se autosancionan social y comunicativamente, pues tampoco están entrando en ejercicios de interacción dialógica, de participación ciudadana, de ejercicios con ciertas responsabilidades ético-políticas, eh, con ciertas dimensiones también, obviamente, pedagógico-intelectuales cuando estamos hablando de los docentes, tanto en formación en pregrado y posgrado, como los que estamos, los compañeros y colegas que están en educación básica, en educación secundaria, en educación superior. Por lo tanto, pues tenemos que pensar en que las dos opciones, las dos son situaciones que no deseamos y que al contrario, como nos lo anuncia un poco Noam Chomsky, pues tenemos que estar alertas y conscientes de lo que sucede en los medios y a partir de esa alerta, de esa conciencia, hacer ejercicios de participación ciudadana, de participación profesional, decididos, informados, críticos. Perdón. Noam Chomsky nos dirá lo siguiente. El propósito. Lo siento. El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas, los intereses, las necesidades del poder corporativo dominante. Esa es una afirmación bastante potente, porque nosotros entendemos que los medios masivos están, su labor social, política, ética, es informar y reportar lo que sucede en la realidad, dar a conocer situaciones que les resultan de interés a la sociedad en conjunto, al público,
a la audiencia. Somos conocedores de que en los medios hay unos intereses y unas fuerzas que sobre ellos ejercen ciertas restricciones, pero también ciertas inclinaciones a moldear, a darle forma a lo que usted y yo pensamos, a lo que usted y yo sentimos, a lo que usted y yo creemos. Y esta forma responde pues a los intereses, necesidades y deseos de aquellos que tienen poder, poder económico, poder político, poder cultural. Ahora bien, Noam Chomsky también nos alerta de que la manipulación mediática es más dañina, más perjudicial que la bomba atómica, dice él, porque destruye los cerebros. Y, es decir, destruye la capacidad analítica, reflexiva, propositiva, mmm, democrática del pueblo, de los ciudadanos. Como ya lo vimos, desde dos opciones, diciéndonos qué hacer, pensar, sentir, cómo evaluar eso y a partir de eso cómo actuar, la primera imagen que mostraba yo inicialmente, o también sacándonos completamente del circuito con la idea de que al no hacer parte de la manipulación de los medios, pues estamos libres de su influencia y por lo tanto no hay ningún grado de perjuicio. Obviamente que lo hay, porque al sacarnos de ese ejercicio democrático de reflexión, de análisis, de discusión, de crítica, de proposición, de involucramiento, pues simplemente estamos dejando a los medios actuar de manera mucho más libre. Finalmente, quisiera traer esta cita de Edward Bernays, quien nos dice, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible, que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Y este es un enunciado muy fuerte, porque lo que nos está diciendo un poco es, aquellos que se encargan de manipular a las masas y a los medios, de una manera u otra, son el gobierno detrás del gobierno. Y en estos momentos de crisis económica, política y social de Colombia, hemos visto todos, de una manera u otra, que detrás del gobierno que estamos viviendo en Colombia hoy, año 2021, mayo, detrás de ese gobierno que se supone fue elegido de manera popular, democrática, hay otros gobiernos, hay otros intereses, hay otros actores que van manejando unos hilos, unos discursos que modelan la realidad social, cultural, económica del país. Por lo tanto, debemos ser conscientes además de que hay una manipulación de medios, hay una manipulación de masas, pero detrás de eso hay unos grandes juegos de poder en los cuales sin quererlo estamos envueltos y de los cuales no podemos simplemente decir me voy a desconectar de ellos para no sufrir las consecuencias, sino que al contrario, al conocer el juego, a saber en qué consiste, quiénes están participando, yo como jugador pues tomo mejores decisiones, actúo de manera más informada, más estratégica. Con esas frases quiero un poco invitarnos a pensar en la importancia de reconocer la manipulación mediática, la manipulación de las masas y más allá todo un juego de estrategias de poder biopolítico, geopolítico, en las cuales estamos inmersos y de las cuales debemos ser conscientes para poder, a través de esa conciencia, de ese conocimiento, desarrollar ciertas estrategias y actitudes que nos permitan entrar de manera más informada, más estratégica, a ser parte de este gran juego de poderes, de dominación, de resistencia, de construcción de lo que es, lo que debería ser, lo que debe ser y lo que es. Y cómo acercar esos dos mundos, el que tenemos, el que es y el que debe ser, el que deseamos sea. Y pues, como ya lo vieron antes, en los 90s, Noam Chomsky nos da unas pistas muy interesantes sobre cómo los medios de comunicación utilizan técnicas de manipulación. Y en el año 2002
el francés Sylvain Timsit, que no creo que se pronuncie como lo acabo de hacer porque puse el acento o lo pronuncié más como si fuera inglés, disculpas. Él escribe un documento muy interesante sobre estrategias de manipulación, donde, inspirado un poco en otros autores como Noam Chomsky, nos da 10 estrategias de manipulación mediática. Y a través de esas propuestas, la de Noam Chomsky, la del francés Sylvain Timsit, debemos nosotros, profesores, maestros, educadores, eh, conocerlas, acercarnos a ellas para, a partir de nuestro conocimiento, generar ciertas estrategias, actividades, técnicas y ciertas actitudes, disposiciones que nos ayuden a entender la dominación, el control social, político, ético e intelectual de los medios, de las masas, por parte de ciertos actores y grupos, y cómo como ciudadanos podemos hacer y debemos hacer resistencia, subversión, rebelión. Ahora, ojo con estas palabras. Lamentablemente en Colombia hablar de subversión, de rebelión, de resistencia suele asociarse con lo negativo, con lo violento, con lo que está fuera del orden. No, esta no es la intención acá. La intención es una rebelión, una subversión, una resistencia democrática, reflexiva, propositiva, comprometida con la transformación, de manera tal que los ciudadanos y los sujetos tengan conciencia a través de sus ejercicios de pensamiento crítico, de autonomía, de empoderamiento, puedan a tomar acciones e iniciar movimientos que alivianen las cargas en las cuales estamos moviéndonos social, política, económica e incluso discursivamente. Esta es una imagen de 10 estrategias que van desde la distracción, pasando por la creación de problemas y el fingir proponer soluciones, el diferir medidas a futuro, la gradualidad, el infantilizar al pueblo, a las personas, el darle más fuerza a lo emocional sobre lo crítico, lo racional, a la promoción de la ignorancia y la mediocridad, al hacer un poco también el movilizar ideas sobre lo vulgar, sobre lo inculto, sobre lo no inteligente como algo que está bien, que es adecuado y que todo el mundo está envuelto en las situaciones, y o terminar en asuntos de movilizar autoculpa, autorresponsabilidad. Estas grandes estrategias pues están presentes en las propuestas están inspiradas en las propuestas de Norman Chomsky del 90 y muy enmarcadas en el documento escrito en el año 2002 sobre estrategias de manipulación. Ahora, lo que pretendo un poco hoy en este video y seguramente en un siguiente donde terminaremos este tema sobre manipulación de masas mediáticas es ir discutiendo cada una de ellas para tener algunas pistas. La primera estrategia entonces, la distracción, entendida como el desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios que se requieren por otras situaciones que van apareciendo para que a través de las situaciones que van apareciendo nos distraigamos, olvidemos lo que es importante, lo que se requiere de manera urgente, primordial, por asuntos que se constituyen en situaciones que nos hacen olvidar o desvían nuestra atención. Esta es una estrategia en la cual el público, la audiencia, un poco se le enreda la cabeza para que las personas se mantengan ocupadas, concentradas en otras situaciones y no en lo que es importante. En Colombia hemos sido testigos de muchas cortinas de humo cuando se han presentado las grandes crisis políticas y sociales del país. Gobiernos donde nos dimos cuenta que había entrado dinero del narcotráfico y que la persona que estaba en el poder había recibido ese dinero, tal vez no de manera directa y consciente, pero había sido beneficiado de ese dinero, pero aparecieron situaciones que nos fueron distrayendo de eso que era urgente, hacer un cambio de gobierno que se había elegido de manera no muy democrática y no muy diáfana, pero fueron apareciendo otras circunstancias, otras situaciones que nos distrajeron. Esto es un ejemplo de estas técnicas de distracción, el mantener al público ocupado sin tiempo para pensar, sin tiempo para actuar, sin tiempo para proponer. En el siguiente video seguiremos avanzando con las estrategias.